Amara Reynolds sabía que el Instituto Akridge no era un lugar para gente como ella, pero se aseguró de demostrar que lo merecía. A los 17 años, era una de las pocas estudiantes negras de su escuela, y aunque había obtenido su beca por excelencia académica, sabía que su presencia la incomodaba. Hija de un granjero negro y dueño de una pequeña granja, creció en un mundo donde la adversidad era constante, pero eso no la desanimó. Su familia siempre le enseñó a luchar, a ser fuerte, a no dejarse menospreciar por nadie. Pero ese día, en un aula, algo dentro de ella se rompió. La profesora de Historia de Estados Unidos, doctora Patricia Blackwood, había sido particularmente cruel esa mañana. Al hablar de las grandes familias industriales que dieron forma a la economía de la posguerra, hizo un comentario sarcástico sobre el lugar de Amara en ese debate, sugiriendo que debería estar más familiarizada con la agricultura de subsistencia que con la historia de las grandes corporaciones. Las palabras de Blackwood fueron como puñaladas, cada una con más peso por venir de una persona en posición de autoridad. Amara, sin embargo, no se dejó desanimar. Con la dignidad que siempre llevó consigo, se puso de pie y refutó al maestro, mencionando las innovaciones en el campo de la agroindustria y sutilmente haciendo referencia al legado de la esclavitud que aún pesaba sobre las estructuras sociales del país. Pero en lugar de ser escuchada, fue humillada. La maestra, con una sonrisa desdeñosa, sugirió que Amara no pertenecía a esa escuela y que tal vez sería mejor que abandonara los estudios. Amara regresó a casa ese día con un sentimiento de angustia que la acompañó durante toda la tarde. El peso de las palabras de su maestra aún estaba en su mente, y a pesar de la fuerza que intentaba demostrar en clase, algo dentro de ella se había roto. Ella nunca había sido ajena a los desafíos, pero las palabras del Dr. Blackwood no parecían ser simplemente una crítica a su desempeño académico. Llegaron a algo más profundo, algo relacionado con su identidad, con su valor como persona, con lo que representaban en esa escuela y en la sociedad en general. Cuando llegó a casa, fue directo a su habitación, pero el dolor no la abandonaba. La sensación de ser menospreciada e ignorada debido a sus orígenes era como un peso invisible que se cernía sobre ella. Al escuchar el sonido de los pasos firmes de su abuelo Solomon Reynolds acercándose a su puerta, Amara supo que podía abrirse a él. Era un hombre valiente y sabio, alguien que había enfrentado adversidades mucho mayores de las que ella jamás pudo imaginar, y ella confiaba en que él comprendería su dolor. Salomón no solo era un abuelo cariñoso, sino un ejemplo de fortaleza y resiliencia, alguien que, a pesar de todas las dificultades de la vida, se había convertido en uno de los nombres más importantes del sector agrícola y un respetado hombre de negocios. Sabía que la educación podía cambiar el destino de una persona, pero también sabía que la lucha por la justicia nunca está exenta de resistencia. Cuando Amara finalmente le contó a Salomón lo que había sucedido en la escuela, él no dudó en expresar su indignación. Escuchó con atención y la mirada de preocupación que previamente había marcado su rostro se transformó en una expresión de pura determinación. «Lo que te hicieron no puede quedar así, mi niña», dijo con firmeza. Su tono grave indicaba que no se trataba de una conversación sencilla. Salomón sabía que su nieta se enfrentaba a una batalla mucho más grande que la simple humillación. La discriminación que sufrió Amara no fue un hecho aislado. Ella era solo una parte de un sistema más grande que necesitaba ser desafiado. Salomón no era el tipo de hombre que permanecía en silencio ante la injusticia. Había luchado desde sus primeros días para ganarse su lugar en un mundo donde personas como él a menudo eran subestimadas y marginadas. Sabía que, aunque había construido un imperio, su mayor
Responsabilidad era garantizar que quienes vinieran después de él tuvieran las mismas oportunidades que él mismo había luchado por conseguir. Amara necesitaba saber que no estaba sola y que él haría lo que fuera necesario para corregir ese error. Al día siguiente, Salomón tomó una decisión que sorprendería a todos en el Instituto Akridge. No era hombre de hacer las cosas a medias, y si algo sabía hacer bien, era convertir la adversidad en una oportunidad para cambiar las cosas a mejor. Salomón no era un simple agricultor, ni tampoco alguien que se limitara a sus humildes orígenes. Fue el fundador de Reynolds Stiebel Technologies, una empresa que transformó la agricultura sustentable, ayudando a 27 países a revolucionar sus prácticas agrícolas y al mismo tiempo creando una de las mayores fortunas de la industria. Pero para él, su verdadero legado no fue el imperio que había construido, sino la oportunidad de crear oportunidades para quienes, como él, empezaron sin nada, pero llevaban dentro de sí el deseo de transformar el mundo. Al enterarse de la humillación que había sufrido su nieta, decidió actuar directamente, como el hombre de acción que siempre había sido. Amara, que hasta entonces era una estudiante aislada, llena de dudas sobre su lugar en aquella escuela, ahora sentiría la fuerza de su abuelo. Salomón llegó al Instituto Akridge con estilo, con su helicóptero de última generación sobrevolando el patio de la escuela, haciendo que todas las miradas se dirigieran hacia él. La comitiva de ejecutivos y periodistas que lo acompañaba era impresionante, y todos sabían que algo importante estaba por suceder. La gente alrededor tenía curiosidad y susurraba sobre quién era ese hombre de imponente presencia, que parecía traer consigo una ola de cambio. Al aterrizar, Salomón no lo dudó. Fue directamente a la administración de la escuela y solicitó una reunión con los líderes académicos. En un gesto de pura estrategia e impacto, se presentó como el fundador de Reynolds Stiebel Technologies, revelando que su compañía había revolucionado la agricultura sustentable en 27 países. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando habló de su contribución a la escuela. Salomón era, de hecho, el mayor donante del Instituto Akridge, y todos los recursos que dedicaba a la escuela estaban destinados principalmente a garantizar que jóvenes como su nieta tuvieran la oportunidad de una educación de calidad. Fue el mayor defensor de los programas de becas, con millones de dólares en donaciones anuales, incluidas becas para estudiantes negros y de orígenes humildes. La escuela, que antes parecía un lugar donde solo observaba desde la distancia, ahora se encontraría confrontado con la verdadera identidad de su comunidad. Salomón convocó una asamblea general de todos los estudiantes, profesores y personal de la escuela, y la tensión en el aire era palpable. La sala estaba llena. El murmullo de las conversaciones y el sonido de los pasos resonaban en las paredes del auditorio, pero cuando Salomón entró, el silencio absoluto se apoderó de la sala. No necesitaba un micrófono para ser escuchado. Su presencia era lo suficientemente imponente como para que todos le prestaran atención. Con la misma calma y confianza con que había construido su fortuna, comenzó a hablar. Lo primero que dijo fue sobre la importancia de la educación, algo que siempre consideró esencial para la transformación de cualquier sociedad. Pero pronto fue directo al punto que lo había llevado allí: la humillación que su nieta, Amara, había sufrido a manos de la profesora doctora Patricia Blackwood. No se anduvo con rodeos. La indignación se reflejaba en su voz, pero su postura se mantuvo firme y digna. Recordó a todos que si bien la escuela había sido un lugar de excelencia académica, también debía ser un lugar de respeto, donde todos, independientemente de sus antecedentes, fueran tratados con la dignidad que merecían. El impacto de las palabras de Salomón fue inmediato. No solo describió lo sucedido a Amara,
sino que denunció los prejuicios ocultos que aún existían en ese ambiente, camuflados bajo la fachada de una educación de élite. No estaba allí solo para defender a su nieta, sino para exigir que la escuela reflexionara sobre el verdadero significado de la inclusión. Solomon anunció 3 medidas inmediatas: el retiro del apoyo financiero al programa de historia americana, que había sido dirigido por el Dr. Blackwood, hasta que se hicieran cambios significativos, la duplicación de la financiación para becas y, quizás lo más importante, la creación del premio Amara Reynolds, una beca para estudiantes que se destacan tanto académicamente como en carácter y coraje frente a la injusticia. El premio, explicó Solomon, será un recordatorio constante para todos de que incluso en las situaciones más difíciles, la lucha por la justicia debe ser una prioridad. La ceremonia no solo trató sobre cambios financieros o estructurales. Cuando le pidió al Dr. Blackwood que se disculpara públicamente, la tensión en el aire aumentó aún más. El profesor, visiblemente incómodo, intentó resistirse, pero no tuvo otra opción. Se puso de pie y con expresión tensa se disculpó públicamente con Amara, que estaba en la primera fila. Fue un momento de victoria, pero también de reflexión para todos los presentes. La humillación del Dr. Blackwood en esa ceremonia fue un hito importante, no solo para Amara, sino para toda la comunidad escolar. Ella había sido una figura de autoridad, una persona que, hasta entonces, parecía estar por encima de toda crítica. Pero en ese momento, la injusticia que ella perpetró quedó expuesta públicamente, y todos los presentes se vieron obligados a afrontar la realidad de sus acciones. Amara, sin embargo, no sintió ningún tipo de venganza cuando vio a su maestra disculparse. Lo que sintió fue un profundo alivio, una sensación de que, finalmente, se había escuchado la verdad y de que la lucha por la igualdad había dado un importante paso adelante. Mientras la maestra se disculpaba, Amara sintió la mirada orgullosa de su abuelo sobre ella, y eso fue suficiente para hacerla sentir más fuerte que nunca. Salomón, con su firmeza y sabiduría, había demostrado no solo a ella, sino a todos, que la verdadera grandeza no está en dominar a los demás, sino en levantar a los que caen, en corregir las injusticias cuando ocurren. Para Amara, este momento fue un punto de inflexión. Salió del auditorio sintiendo que la escuela finalmente sería un lugar donde podría crecer, aprender y, lo más importante, ser respetada por quien realmente era. A partir de ese día, los cambios en el Instituto Akric fueron más profundos de lo que nadie pudiera imaginar. La escuela comenzó a transformarse en un espacio más inclusivo, donde los estudiantes no solo se definían por el poder de sus familias o el color de su piel, sino por su carácter y su capacidad de actuar con integridad. Las becas se hicieron más accesibles para estudiantes de orígenes humildes, y el premio Amara Reynolds se convirtió en un símbolo de coraje y resiliencia. Amara, que antes era una estudiante aislada, ahora se encontró siendo respetada por sus compañeros. Comenzó a destacarse no solo por sus logros académicos, sino también por su valentía y la forma en que luchaba sin miedo por lo que creía que era correcto. Ella sabía que el camino para llegar allí no había sido fácil, pero estaba orgullosa de en quién se estaba convirtiendo. Cada día se hacía más fuerte, más segura de sí misma, y el mensaje que transmitía su recorrido era claro. La verdadera educación no provenía solo de los libros, sino de la capacidad de luchar contra la adversidad, de marcar una diferencia cuando el mundo parecía estar intentando derribarte. Y eso fue exactamente lo que hizo. Amara Reynolds se ha convertido en una líder no solo en la escuela, sino en su propia vida. El último semestre de Amara en el Instituto Akric estuvo marcado por un crecimiento notable. El impacto de su lucha por la justicia resonó en todo el campus.
Fue reconocida por sus pares, no solo por su excelencia académica, sino también por la forma en que comenzó a posicionarse en contra de cualquier forma de discriminación, ya fuera velada o explícita. Amara sabía que su viaje no sería fácil, pero estaba decidida a continuar. Ante cada desafío que surgió, encontró fortaleza no solo en ella misma, sino en el ejemplo de su abuelo, Salomón. Él siempre le dijo que el mayor legado que podía dejar al mundo era el impacto positivo que tenía en las personas que la rodeaban. Y Amara, con su carácter fuerte y su voz intrépida, estaba dejando un legado poderoso. Ahora era una líder natural entre sus pares, alguien que desafiaba las normas no por el simple placer de causar discordia, sino en la búsqueda de la verdad y la justicia. Su historia, su coraje, se convirtieron en una inspiración para muchos. Su lucha contra los prejuicios había abierto puertas para aquellos que antes eran invisibles y marginados, y ella sabía que su misión apenas comenzaba. En la ceremonia de graduación, Amara fue anunciada como la mejor estudiante de su clase, un premio bien merecido por todo lo que había logrado y por todo lo que representaba para su comunidad escolar. Cuando subió al escenario, el auditorio se llenó de miradas atentas, pero ella no sintió ningún miedo. Ella estaba lista. Amara miró al público y comenzó su discurso con un mensaje claro. La verdadera educación no se limita a los libros que leemos ni a las lecciones que aprendemos en el aula. La verdadera educación es la que nos enseña a luchar por lo correcto, a levantarnos ante la adversidad y a mantenernos firmes en nuestros valores, incluso cuando el mundo intenta derribarnos. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de profundo significado. Habló sobre el impacto de las luchas que ella y otros han enfrentado y la importancia de luchar por un mundo más justo e inclusivo. Recordó a todos que más allá de los exámenes y las calificaciones, lo que realmente importa es el carácter de una persona. Al final de su discurso, el público estaba de pie, aplaudiendo no solo el éxito de Amara, sino el poder de su mensaje. Ella, que una vez se sintió aislada e invisible, ahora estaba siendo reconocida por su coraje y su compromiso con la justicia. Después de graduarse, Amara no solo obtuvo su diploma, sino también el conocimiento de que su viaje apenas comenzaba. Las lecciones que aprendió a lo largo de su tiempo en el Instituto Akridge, tanto en clase como en la vida, se convirtieron en la base sobre la que construiría su futuro. Ella sabía que, a pesar de todas las victorias logradas, la lucha por la igualdad y la justicia estaba lejos de terminar. Ahora se veía a sí misma como parte de un movimiento más grande, un movimiento que no podía limitarse a los confines de una escuela o una ciudad, sino que necesitaba extenderse a todas las esferas de la sociedad. Amara se había convertido en un símbolo de resistencia y superación, y sabía que su historia inspiraría a otros a luchar por sus propios derechos, por un espacio legítimo en el mundo. Ella, que antes se sentía sola y marginada, ahora era la voz de los invisibles, de los que habían sido silenciados por la intolerancia. La decisión de seguir adelante con valentía y determinación no fue solo suya, sino de todos los que la apoyaron, especialmente su abuelo, Solomon, quien nunca dudó de su potencial y que siempre creyó que ella podía marcar la diferencia. Salomón, a su vez, observaba a su nieta con una sonrisa tranquila. Sabía que Amara ahora era más que una estudiante ejemplar o una joven que había superado obstáculos. Era una mujer que se había convertido en el cambio que quería ver en el mundo. Él sabía que aunque el camino que ella recorrería de ahora en adelante estaría lleno de desafíos, ella no se rendiría. Ella tenía la fuerza y la visión para continuar la lucha por la justicia, y él estaba inmensamente orgulloso de ser su mentor y guía. Para él, el mayor logro no fue el éxito financiero ni los premios que había ganado su empresa,
sino ver a su nieta crecer y ocupar su lugar en el mundo con coraje, dignidad y una pasión inquebrantable por ayudar a los demás. Salomón sabía que el futuro estaría formado por personas como Amara, personas que no solo destacan por sus logros individuales, sino que, sobre todo, son capaces de transformar el mundo que les rodea, haciéndolo un lugar más justo y equitativo para todos. Amara ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ella ya había logrado lo que realmente importaba: respeto, dignidad y la certeza de que su voz tenía el poder de cambiar la historia. Amara, con el apoyo de su abuelo, fue a la universidad, decidida a continuar su educación y ampliar aún más su capacidad de generar un impacto positivo en el mundo. Con cada paso que daba, se sentía más conectada con su misión, que iba más allá de obtener un título o ser reconocida por sus logros. Quería cambiar la forma en que la sociedad veía a personas como ella, negras, de orígenes humildes, pero llenas de talento y dignidad. Amara comprendió que, aunque había logrado avances importantes, el camino por delante sería largo y arduo. Pero ahora tenía la confianza de que, así como había enfrentado los desafíos en el Instituto Akric, también sería capaz de enfrentar cualquier adversidad que se le presentara. Su mente estaba más centrada que nunca en cómo contribuir a un mundo más justo, ya sea a través de la educación, la política o la defensa de los derechos humanos. Ella sabía que su abuelo, Salomón, siempre sería un modelo a seguir, pero que ahora, más que nunca, tenía que seguir su propio camino, creando sus propias estrategias para alcanzar sus metas. A lo largo de su trayectoria universitaria, Amara se convirtió en un faro para muchos de sus compañeros, especialmente aquellos que, como ella, se habían sentido fuera de lugar en un entorno elitista. Su historia de superación se difundió rápidamente, inspirando a otros estudiantes a no permanecer en silencio ante la injusticia. Amara, con su inteligencia y liderazgo, no solo continuó destacándose académicamente, sino que también se involucró en varias causas sociales. Ayudó a organizar grupos de apoyo para estudiantes negros, creando una red de apoyo que fortaleció la solidaridad entre ellos y les permitió compartir sus experiencias, dificultades y victorias. Estaba decidida a demostrar que la verdadera educación no se trataba de calificaciones o diplomas, sino de cómo una persona usaba sus conocimientos para transformar la sociedad y promover la igualdad. Amara se había convertido en una incansable defensora de la justicia, y su viaje, que había comenzado con una simple humillación en el aula, se había convertido en una verdadera misión de vida. El viaje de Amara culminó en un poderoso descubrimiento. No solo estaba dando forma a su futuro, sino que también estaba ayudando a dar forma al futuro de muchos otros. En una conferencia sobre diversidad e inclusión a la que fue invitada a hablar, Amara tuvo la oportunidad de compartir su historia con una audiencia mucho más amplia. Fue un momento muy emotivo para ella, porque al mirar al público se dio cuenta de cuánto había crecido y cuánto su experiencia podía inspirar a otras personas. Ya no hablaba desde un lugar de dolor o inseguridad, sino desde un lugar de fortaleza, determinación y confianza. Durante su discurso, habló sobre los desafíos que enfrentó en el Instituto Akric, pero más importante aún, habló sobre las lecciones que aprendió de su abuelo, Salomón. La verdadera grandeza no se trata de ganar títulos ni de ser reconocido por la sociedad. La verdadera grandeza se trata de ser honesto contigo mismo, actuar con integridad y apoyar a los demás cuando caen, dijo, dejando al público en un profundo silencio. Sus palabras resonaron en la sala, tocando los corazones de cada persona presente. Amara sabía que al compartir su historia, estaba dando a otras personas el coraje para también tomar una posición,
para también luchar por su propia dignidad y sus derechos. El impacto de Amara se sintió no solo en la universidad, sino también en la comunidad en la que creció. Comenzó a colaborar con organizaciones locales, ayudando a implementar programas de tutoría y apoyo para jóvenes de orígenes similares al suyo. Amara sabía que el verdadero cambio ocurría cuando usaba su voz y sus habilidades para apoyar a quienes estaban comenzando su viaje, tal como ella lo había comenzado una vez. A lo largo de los años, se ha convertido en una apasionada defensora de la educación como herramienta de transformación social, y su trayectoria ha inspirado a muchos otros a seguir su ejemplo. Ella, que había sido una joven aislada y despreciada, ahora era una mujer exitosa que se había convertido en un referente para muchos. Ella entendió que al lograr sus propias metas, no solo estaba logrando algo para sí misma, sino que estaba ayudando a crear un mundo mejor para todos. Amara sabía que su lucha no era solo por ella misma, sino por todos los que vendrían después, aquellos que, como ella, necesitarían encontrar el coraje para luchar contra la injusticia. Amara siempre había sabido que el verdadero valor de una persona no reside en su pasado, sino en el impacto que es capaz de generar en el futuro. Al mirar atrás a lo que había experimentado, se sintió agradecida por todo lo que su viaje le había brindado. No solo las victorias, sino también las luchas, los momentos de dolor y las adversidades que, en lugar de destruirla, la fortalecieron. Ya no era la joven que se sentía fuera de lugar y humillada, sino una mujer de voz firme y convicción inquebrantable. Amara sabía que aún vendrían desafíos, que el camino por delante aún tendría obstáculos, pero ahora estaba lista para enfrentarlos con el mismo espíritu de coraje y resiliencia que siempre la había acompañado. Cada paso que daba en el mundo era un reflejo de lo que había aprendido de su propia lucha y del ejemplo de su abuelo, quien siempre le había enseñado a nunca rendirse. Amara se convirtió así no solo en un símbolo de superación, sino en una auténtica líder que sabía que el cambio empieza cuando alguien decide ponerse de pie y marcar la diferencia. En su discurso final, en el aniversario de su propia graduación universitaria, Amara se encontró parada frente a un público lleno de rostros esperanzados. Al acercarse al micrófono, su voz sonó clara y segura. Cada uno de nosotros lleva dentro el poder de transformar el mundo, pero no se trata solo de logros personales, títulos ni reconocimiento. Se trata de actuar con dignidad, luchar por la justicia y ayudar a los demás cuando caen. Hoy, al mirarlos a todos, veo no solo compañeros de clase, sino aliados en la lucha por un mundo más justo y humano. Y eso es lo que me hace creer que el futuro que estamos construyendo será, de hecho, mejor que el pasado que hemos vivido. Porque cuando actuamos con valentía e integridad, nada puede detenernos. El auditorio estalló en aplausos, pero lo que Amara sintió en ese momento no fue deseo de reconocimiento. Era la certeza de que finalmente había cumplido su misión. El legado de Solomon Reynolds, su propio viaje y lucha, ahora se estaba transmitiendo, y ella sabía que su historia de resiliencia, coraje y justicia tendría un impacto duradero en todos los que tuvieran el coraje de seguir adelante, como ella lo había hecho.